El silencio en un mundo. Explorar planetas no es un trabajo tan espectacular como todos en el mundo lo imaginan. Y es aún peor cuando tienes que recorrer mundos inhóspitos completamente solo. Cada vez que bajo por la diminuta cápsula conectada a la nave por un simple cable, deseo que algo extraño suceda, ya sea una especie desconocida atacándome, una civilización no identificada dándome la bienvenida, o incluso un colapso de la superficie que obligue a mis compañeros a bajar conmigo. Pero desafortunadamente, nada de eso sucede. Todos los planetas son muy parecidos en ese aspecto, todos los planetas parecen tan desolados que la única diferencia que existe entre ellos es el ruido que generan. Algunos planetas generan susurros parecidos a los de una persona hablando, un fenómeno provocado por el viento y las cavidades entre las rocas. En otros, la vegetación genera sonidos como cascabeles, y en algunos otros, los bancos de agua suenan como si estuviera hirviendo en todo momento. Rara vez visitamos planetas desiertos, puesto que nuestra misión es encontrar formas de vida primitiva o vida microscópica en cada planeta, pero cuando tenemos que investigar alguno, ya sea por misiones especiales, o simplemente para recolectar muestras de estos, mis deseos de que ocurra algo nuevo, desaparecen completamente. He realizado 3 misiones en un planeta de estos, y la diferencia principal es que son completamente silenciosos, incluso el golpe de la cápsula al tocar con la superficie, no genera ruido alguno. Y a pesar de contar mi experiencia con mis compañeros, todos piensan que puede ser estrés por el tipo de ambiente, ya que todos los sistemas de mi traje funcionan de manera correcta. Pero algo sucedió durante mi última misión, algo que no he podido hablar con nadie y después de revisar las grabaciones, soy incapaz de mencionar, pero estoy seguro de que vi algo en ese planeta. Era completamente delgado, como si no tuviera carne en su cuerpo. Soy incapaz de encontrar palabras para describir su forma, pero me observaba, y el silencio que inundaba el planeta se rompió. Ese algo me dijo en español perfecto: no vuelvas a visitar estos planetas. Después de eso, nuevamente era incapaz de escuchar algo, solo corrí y abandoné el planeta. No puedo borrar sus palabras de mi mente, por lo que presentaré mi renuncia y nunca más volveré a visitar ningún planeta. El miedo quedó grabado en mi ser, y soy incapaz de existir en el silencio. La pirámide del pueblito. Cuando era pequeño veía la frase de la curiosidad mató al gato. Era un simple dicho utilizado por mi familia para tratar de frenar lo que mis padres definirían como travesura, pero que era simplemente mi deseo por comprender lo desconocido, es decir, mi curiosidad por comprender lo que me rodeaba y jugar con lo que no conocía. Esa curiosidad me llevó a muchos lugares a lo largo de mi vida y trajo consigo muchas marcas que quedarían marcadas el resto de mi vida en mi cuerpo como cicatrices por caídas e incluso resentimientos en alguna que otra extremidad a causa de una ruptura de hueso, pero sobre todo, y lo que me acompañaría el resto de mi vida, el amor por la arqueología. Gracias a mi naturaleza curiosa, pude visitar e investigar lugares tan increíbles a lo largo del mundo, pero sin duda alguna los que más me fascinaron eran las pirámides. Esto debido a la gran presencia que tenían en civilizaciones completamente distintas e incluso de tiempos con una diferencia de miles de años, como lo serían las de Egipto y Chichén Itzá en México, las cuales, a pesar de tener una enorme similitud, tenían usos completamente distintos. Y ahora, después de tantos años, al fin podría adentrarme dentro de una pirámide de la cual viví rodeado, pero su entrada había sido prohibida hasta hace algunos años sin saber exactamente cuál era el motivo. La pirámide del pueblito. Cuando era pequeño siempre soñaba con poder adentrarme en ella y recorrer todos los pasillos que pudieran existir en su interior, y ahora de adulto me arrepiento de haberlo hecho. Llegué con un grupo de colegas arqueólogos con un permiso especial del gobierno en el cual nos otorgaban completa libertad de explorar los pasillos mapeados sin la vigilancia de algún guía, por lo que en complicidad de mis compañeros pude adentrarme a explorar los inmensos y pequeños pasillos que no habían sido recorridos nunca antes por algún grupo. Pero al hacerlo mi curiosidad no hacía más que incrementar, haciéndome recorrer y bajar por túneles de tan poca anchura que me sentía aplastado, logrando llegar a cuartos con grabados en un idioma que no parecía prehispánico y dibujos tan detallados que no parecían haber sido realizados por ninguna cultura conocida. ¿Esto realmente fue construido por una cultura nativa de México? Mientras más me adentraba en este lugar, una sensación de hostilidad comenzaba a invadir mi cuerpo.
como si el lugar me estuviera rechazando o buscara evitar que avanzara, pero yo seguía tan dispuesto en seguir adelante que no pararía hasta resolver todos los misterios de la pirámide, un grave error que me costaría la vida. Lo que pude ver al final de mi recorrido superó por completo mi imaginación. No era una tumba y mucho menos una sala de sacrificios o algún lugar ceremonial. Parecía más una prisión con una única celda bajo el suelo que contenía a un único prisionero, algo que a pesar de todos estos años aún estaba con vida de alguna forma y que al notar mi presencia no dudó en atacarme. No pude reaccionar y ahora mismo me encuentro escribiendo esto con una herida mortal en mi cuerpo. Puedo sentir cómo pierdo cada gota de sangre y aún más noto el hambre de esa cosa, deseando poder liberarse para poder devorarme. Lo siento mamá, lo siento papá, nunca les hice caso y ahora la curiosidad realmente mató al gato. La tumba de lo que alguna vez existió. En mi pueblo existe una leyenda sobre una tumba que guarda los secretos de lo que alguna vez existió hace siglos, secretos que cuenta otro lado de la historia medieval en el cual criaturas mágicas, elfos, duendes y todo tipo de criaturas de las que ahora no queda rastro alguno de su existencia a lo largo del mundo. Se dice que ahí se encuentra sellado un pasado oscuro lleno de muerte y maldiciones que algún día volverán a azotar y cobrar venganza por lo que la humanidad les hizo. No hay mucha información acerca de cómo surgió esta leyenda y sobre qué fue lo que hizo la humanidad a dichas criaturas que antes pensaba simplemente eran un cuento de mitología y que nunca existieron. Y tampoco sabía por qué mi pueblo era portador de aquella leyenda que únicamente se podía escuchar por los más ancianos, siendo una leyenda que se contó de generación tras generación. Pero un día, justamente al cumplir los 25 años, mi abuelo me llevó a una cueva que se encontraba a 10 kilómetros de mi pueblo, una distancia corta en verdad pero que tuvimos que recorrer cuesta arriba caminando. No hubo explicación alguna durante todo el trayecto. Solamente silencio y una tensión creciente que podía sentir con cada paso que daba, haciendo que todo el camino se sintiera como una eternidad. Cuando llegamos a la entrada de esta cueva pude notar como algo brotaba dentro de esta, algo de lo que nunca pude imaginar podría llegar a ser verdad, pero ahora no podía poner en duda su existencia. Entramos lentamente mientras antorchas mágicas comenzaban a iluminar nuestro camino conforme avanzábamos, así hasta que llegamos a lo que parecía un altar con un libro abierto el cual parecía estar quemado e incompleto. Mi abuelo me dijo que lo leyera y así lo hice. En este se contaba la historia de aquellos que alguna vez convivieron con nosotros como hermanos, criaturas con las que compartíamos mundo que llegaron gracias a un portal que conectaba diferentes mundos con el nuestro, pero que ahora ya no existían más en la tierra y solo esa cueva era testigo del pasado que había sido borrado de la historia. Miré a mi abuelo y mientras me señalaba lo que parecía un agujero sin fondo me dijo: no hay pasado más fácil de borrar que el que ha sido escrito a mano y papel. Al mirar hacia él fondo de este agujero lo que pude observar me heló la sangre completamente. Lo que seguramente sean cientos de miles de cadáveres en descomposición se encontraban apilados de todas esas criaturas con las que convivimos se encontraban ahí. Comprendí que esa leyenda existía en nuestro pueblo como recordatorio de la existencia de aquellos que el universo amaba y les dio el don de poder estar en sintonía con él, creando lo que nosotros llamamos magia, pero que nuestra envidia nos llevó a acabar con ellos, y ahora solo nuestro pueblo espera nuevamente su llegada para avisar al mundo y prepararnos contra ellos. Somos los únicos testigos del pasado que quisimos borrar, pero no para enmendarlo, sino para repetirlo.